En este ejercicio lo que nos piden realmente es probar un resultado conocido como el teorema de Ceva. ¿Qué nos dice ese resultado? Si tengo un triángulo ABC y consideramos puntos sobre los lados del triángulo, pero que no coincidan en ningún caso con los extremos, entonces los correspondientes segmentos que unen el punto que hemos elegido con el vértice opuesto se cortan en un punto si y solo si tenemos esta relación entre los vértices del triángulo y los puntos que les hemos elegido sobre nuestro triángulo. ¿Vale? La situación, ¿cuál es? Es simplemente geométricamente. Bueno, no me acuerdo cómo se llama ese punto, pero no tenía un nombre. No, porque no. Si fuesen, por ejemplo, los puntos medios, si hablaríamos de medianas, o si fuese el pie de la altura, serían las alturas y tendríamos nuestro ortocentro, ¿verdad? Ah, vale, Es sí, decir, pensé que era algún. para ciertas elecciones de puntos sí que tenemos garantía de que eso ocurra. Ahora bien, no siempre tengo que tener esos puntos concretos, ¿vale? Entonces, geométricamente, la situación que planteamos es la siguiente. Es la siguiente. Vamos a coger nuestro triángulo, por ejemplo, aquí el A, por aquí el B, y igual como lo dibujo me parece que aquí el C. Entonces, el triángulo que estamos considerando sería este lado y ahora este lado de aquí, ¿vale? Y lo que hacemos es ir construyendo puntos sobre nuestros segmentos, sobre los lados del triángulo, pero que no coincidan con los puntos con los extremos del triángulo, con nuestros vértices. ¿Qué podemos hacer? Pues tú puedes decir, oye, pues por ejemplo, no lo sé, cojo el punto X aquí mismo, ¿vale? Este va a ser nuestro punto X. Dice, vale, pues entonces yo obviamente puedo construirme cuál sería el segmento que une ese punto A con ese punto X, ¿vale? Voy a ponerlo mejor en azul. Y uno puede decir ahora, bueno, también me puedo ir a considerar un punto Y que esté en el segmento CA, ¿verdad? Por ejemplo, pues no lo sé, por aquí, pone el Y. Entonces, del mismo modo, puedes cogerte el segmento que une el B con tu Y. Claro, fíjate que si yo ahora elijo un punto al azar, es decir, si yo cojo ahora un punto Z donde sobre el segmento AB, tú dices, oye, pues cojo por ejemplo este punto Z. Ahí no se cumpliría. Claro, está claro que cuando tú te vengas ahora a considerar la recta que une el Z con el Z, tú dices, ostras, pues vale, estas dos se cortan y cada dos pares de rectas seguro que se cortan, ¿no? Sí. Pero no se me está cortando ese punto en el mismo que teníamos antes. Y lo que nos gustaría es, bueno, pues que esta elección, este punto, lo coja en un sitio adecuado para que efectivamente el segmento corte también en el mismo punto, ¿verdad? En este punto que tenemos aquí. Eso es lo que nos gustaría, ¿vale? Vamos a llamar a ese punto, por ejemplo, P, a ese punto de corte de los tres segmentos. Hay ciertos casos especiales cuando tú dices, cuando coges alturas, cuando coges medianas, etcétera, donde sabes que se cortan en esos puntos que son ortocentro, baricentro, circuncentro, incentro. No solo eso, sino hay que unos 3000 puntos aproximadamente así del triángulo. Ahora, que luego de estudiar todos esos casos particulares, queremos dar una relación entre cómo son o cuál es el comportamiento de los distintos elementos que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí lo que nos dicen es que lo probemos con un sí y solo sí. Lo vamos a caracterizar con una propiedad sobre las distancias que tienen estos puntos entre sí. ¿Vale? Entonces, como tenemos un sí y solo sí, lo que vamos a hacer es probarlo por doble implicación. Cuando ponemos CI, es que ahora ya no me acuerdo.
Sí, o sea, se refiere al segmento del C al I, pero la medida. La distancia. Sí, la distancia, vamos. Sí, Vale, es vale, un vale. modo abreviado de decir que aquí cuando Sí, escribimos sí. simplemente os Ahora no habla recordaba la anotación. de PQ, que esto hace referencia a la distancia del punto P al Acu. punto Q. Que aquí entiendo que lo han puesto para no tener que escribir 6 veces distancia y que quede todo mucho más grande. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a probarlo mediante doble implicación. ¿Vale? Entonces, vamos a apoyarnos en el dibujo, pero realmente únicamente para ver los resultados que podemos aplicar. Si vamos primero de izquierda a derecha, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Partimos de que esos tres puntos se cortan, o esos tres segmentos se cortan en un punto, ¿verdad? Es decir, partimos de que los tres segmentos que estamos llamando nosotros AX, el segmento BI y el segmento CZ se cortan en un punto común que llamamos Pues yo ahora mismo la verdad que estoy bastante perdido. O sea, no encuentro la ahora idea. mismo. Sí, Estamos o en sea, un pero no triángulo, encuentro ¿verdad? ni quiero decir, ya no es la idea, sino que utilizar de los que hemos visto. Vale, pues cuando no tengamos ni idea de qué podemos utilizar, aquí, ¿por dónde podemos tirar? Uno dice, estoy trabajando en triángulos, ¿verdad? Sí, hombre, Y eso tengo un tendrá que. resultado en el que estoy trabajando con distancias, ¿verdad? Ujú. No hay muchos resultados que nos hablen de distancias sobre triángulos. Tenemos, por ejemplo, teorema de Pitágoras. Claro, es que aquí no tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? No, Otro resultado que trabaje con triángulos y con distancias. hombre, ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero era o sea, el teorema de Pitágoras es un caso concreto. Del teorema del coseno, pero no tenemos Sí. aquí ángulos, ¿verdad? Y Ah, queremos bueno, vale. relacionarlo con ángulos. Sí. Un resultado únicamente en el que se relacionen distancias entre sí. Hay Hombre, uno que es el igual teorema de tales, ¿o Tales, no? ¿verdad? Sí. En teoría de metales encontramos relaciones entre triángulos que son como semejantes, ¿no? Ujú. Aquí tengo un triángulo y realmente cuando yo cojo puntos puedo construirme nuevos triángulos, ¿verdad? A lo mejor por ahí van los tiros. Con el X, la Y y la Z. ¿Eh? Con el X y la Z. Exactamente. Como Entonces, vértices. a lo mejor vamos a tratar de buscar relaciones entre triángulos que contengan a los distintos puntos con los que estamos trabajando, ¿verdad? Puede ser, sí. Porque Podría vamos, ser como idea, ¿no? sí, Entonces, porque si no, es que si no es eso. dale, dale. Mira, y nadie empieza sabiendo, ¿no? Y uno sabe todos los resultados que te van a poner, entonces al Pero final ya... no sé por qué yo tales había. Bueno, será que o sea, que no me fijé en ese detalle, pero yo pensé que también era para solo triángulos rectángulos como Pitágoras. No, 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 no. Son para triángulos semejantes. Claro, pero es que me acuerdo, o sea, lo típico del colegio era justamente para el triángulo rectángulo, pero Ya, claro, ya. no. Por eso me quedó a mí la Vale, cantinela. vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, sí, sí. Entonces, vamos a hacer nuestro dibujito, ¿no? Tenemos aquí nuestro A, nuestro punto B, y vamos a poner por aquí, pues, bueno, como hemos hecho antes, el C, que va a parecer a lo mejor rectángulo, pero no tiene por qué ser rectángulo, ¿vale? Aunque en el dibujo a lo mejor nos quede más rectángulo. ¿Cómo vamos a elegir nuestros puntos? Lo vamos a dibujar únicamente como ayuda para que se corten en ese punto en común, ¿verdad?
Tiene dos opciones. Tú podrías decir, ah, pues mira, pues primero dibujo el punto en común, ¿no? Decir, pues quiero que el punto en común P esté aquí. Ah, entonces, ahora cuando ya me vaya a dibujar nuestras rectas, ¿verdad? Uno el punto A con este punto P y este punto aquí, Eso será el, donde se cortan, en el segmento PC será es el que hemos llamado el X, X, ¿verdad? ¿no? Sí. Luego nos venimos, por ejemplo, aquí Y ese es el Y. y ponerlo un poquito más para arriba, el P. Le dibujo de nuevo. Por aquí. Pone entonces nuestro P y tenemos entonces por aquí arriba en el segmento AC nuestro punto Y, ¿verdad? Ujú. Y por último, aquí en el CD, perdón, en el CD con este punto tendríamos nuestro Z. Aquí teníamos el punto. Vamos a tratar de construirnos triángulos semejantes, ¿verdad? Entonces, para construir estos triángulos semejantes, vamos a fijar este lado, por ejemplo, lo podemos hacer con cualquier lado en realidad, pero vamos a coger, por ejemplo, el lado que tenemos aquí abajo, el AB. Y vamos a coger ahora una recta que sea paralela a este AB, pero que pase por el punto C. Cambiarle aquí la estructura. Aquí está. Aquí, ¿no? Poner... ¿No puedo cambiar de color? ¿Me deja cambiar de color? A eso. Vamos a atender esta recta, a atender esta recta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamamos R a la recta paralela. Paralela a nuestro segmento B o simplemente a la recta que pasa por A y por B. De modo que el vértice C está en esa recta R, ¿verdad? Entonces, esta recta de aquí sería nuestra recta R. Si nos fijamos, estas rectas o estos segmentos, si los extiendo, van a cortar a mi recta R cada uno en un punto, ¿verdad? Vamos a tener aquí un corte de esta recta que podríamos llamar la recta que pasa por la naranjita, este de aquí, la recta R que pasa por el punto A y por el punto X. Y esta de aquí sería la recta R que pasa por el punto B y por el punto Y, ¿verdad? Y va a cortar en unos puntos. Vamos a llamar este punto A' y a este punto B'. Es decir, denotamos por A' al punto de corte de la recta R de AX por la recta R y B' al punto de corte de la recta R de BY con la recta R, ¿vale? Entonces ahora, sobre esta figura que tenemos aquí, vamos a tratar de buscar triángulos semejantes, con la idea de poder aplicar tales a esa figura. Copia todo esto, vamos a quitar a lo que no nos interesa, y sabiendo que tenemos ya esta figura, vamos a fijarnos en lo siguiente. Esto un poquito más para arriba, aquí. Entonces, tenemos nuestra figura y encontramos las siguientes
parejas de triángulos semejantes. Porque para poder aplicar tales necesito tener triángulos semejantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro triángulo grande, el ABC, ¿verdad? Y dentro de ese triángulo vemos que hay subtriangulitos, ¿no? Por ejemplo, como tengo este punto X, una opción sería el triángulo que tiene el extremo o el vértice en A, el vértice en B y el vértice en ese punto X, ¿verdad? Este triangulito que tenemos aquí. La pregunta es, ¿con quién es semejante ese triángulo? ABX con el ACX, ¿no? ¿O soy No. yo? Fíjate, este lado AB es paralelo a este lado R, ¿verdad? O a esa recta R. Hay una especie de Entonces, B' espejo. A'. Entonces, si tú haces un reflejo sobre el punto X, ¿cuáles son los puntos que caen sobre la recta R? En lugar del B, obtienes qué punto? El punto C, ¿verdad? Y en lugar del A, ¿qué punto El A'. obtienes? El A'. XCA'. O sea que en realidad el triángulo reflejado, por así decirlo, y achicado encima, que sería el A', el C y el ¿Y cuál X, había dicho yo? ¿Qué había dicho yo? El que creo que había dicho algo con B' o el XAC, ¿no? AXC, ¿no? Eso. Estos dos triangulitos que tenemos aquí, este grande y este chico, son semejantes, ¿verdad? Venga, Ujú. ¿qué otra pareja podemos tener de triángulos semejantes? Hemos hecho esto con el ABX, ¿verdad? Pues puede ser con el ABI Con el ABI también. perfectamente, ¿verdad? Y si dices ABI, Entonces B', C y I. ¿cuál sería exactamente el correspondiente triángulo semejante que tenemos? Si reflejamos, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? El B', el C y ya. Ujú, Y el, vamos, y el I. exactamente, el B', el C y el I. Venga, ahora que ya hemos cogido el A, B, Y el X y el una Y, cosa que, para puntualizar, así como en los cuadriláteros, no importa, o sea, si importa el orden, en los triángulos no. ah, en realidad O sea, da igual poner ABC que da BC. igual, o sea, deberíamos tener una especie de orden establecido, pero da un poco igual. Aquí puedes tener un poco más de uso de Sí, notación. vale, eso. Pero son triángulos solo. Eso es el triángulo, exactamente. Vale. Vamos a coger ahora el triángulo AZP. Porque más o menos intentemos, si seguimos, yo que sé, un orden antihorario, porque siempre sea el orden antihorario, pero Sí, que sí. si no lo sigues, no se muere nadie, no pasa nada. ¿Vale? Si cojo el A, el Z y el P, este triangulito chiquitito de aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería el correspondiente semejante? ¿El CXP o no? No. Casi, casi. No, 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 El no. X no C, es nada. CPA'. exactamente. Pues si no, no he dicho Es una decir, tontería. el triángulo, Sí, luego si coges el ABP, ¿no? exactamente. Vamos a tener. Pero yo es que pensé que no vamos a coger el P porque el P en teoría queremos llegar a. ¿No? Sí, bueno, pero queremos estudiar posibles relaciones entre todos los lados que tenemos aquí. Si cogemos igual que hemos hecho con el AZP, ahora vamos a coger el A, perdón, ya he cogido el A, justamente. Ahora voy Ah, a bueno, coger, claro, no, en verdad partimos. Los segmentos tal se cortan en un punto. exactamente. Implica tal. O sea, no, en verdad sí podemos, claro, claro, claro. Ahora vamos a coger el otro que sería el BZP, Sí, BZP ¿vale? que Y entonces, ese reflejado arriba, ¿quién sería precisamente? BZP El B', será el PC y el B'. exactamente. Vale. Entonces, fíjate que en estos triángulos tenemos establecido cuáles son los lados grandes y cuáles son los lados chicos, ¿verdad? En el Ujú. reflejo se intercambian, por así decirlo. Entonces, si aplicamos nosotros tales, ¿qué sabemos en estos triángulos?
Vamos a coger ahora esto mismo. Voy a intentar mantener siempre el dibujo a la derecha. Y voy a ir borrando lo que no nos interesa. Vamos a fijarnos en estos dos primeros. Entonces, Es que, o sea, la distancia B, ¿no? O sea, B. claro, tenemos los triángulos semejantes que son estos dos de aquí, ¿verdad? Arriba. Y entonces, si aplicamos tales, es decir, por el teorema de tales, sabemos que si yo cojo quién sería el correspondiente en este triángulo, el BX, ¿verdad? BX, sí. En el triángulo ABX. Sí. Y El la BX otra sería este sería lado de la derecha, ¿verdad? Como sería hago el el CX, reflejo, ¿no? ¿qué ocurre? Se convierte en el lado izquierdo, ¿no? Sí, el CX. Que sería el CX o XC, eso ya me da un poco igual, ¿vale? Eso debe coincidir con quién. Con Con el si AX, cojo, X A prima. tengo las tres igualdades, ¿verdad? Tendría también el AB Por ejemplo, vamos. que iría con quién, Con el CA prima. con el CA' o con el A'C. Y también tendría la siguiente, ¿verdad? Que quién Sí. sería Es el AX el AX, aquí AX con el X A prima. con el XA'. Eso es únicamente de la primera pareja de triángulos semejantes. Si nos vamos a la Sí. segunda pareja de triángulos semejantes, tendríamos el C. ¿Dónde está? El ABI, ¿no? O sea, Y sería bueno, por depende ejemplo, de el BI. cualquiera. Si cojo el ABI, ¿qué Sí, tendría? el El BI. AY Bueno, la griega, vamos. o el otro, me da igual, o el BI, me da Ah, yo exactamente lo igual. decía por poner, seguir el mismo orden que el primero. Sí, entonces hemos puesto ¿cuál? En Ah, primero pusimos el BX, pues ahora el BI, el por BI, ¿no? ejemplo. El BY, Que sería el I, el B prima I. el B', tenemos aquí en el triángulo ABY, este de aquí, no, Sí, este de aquí, el BY sí, hemos cogido, se es- refleja en este de aquí, ¿verdad? Que sería el CY. ¿No sería el BY? B prima Y. Si hemos cogido, pues, no lío yo. Si he cogido en el ABY, este Ajá. lado derecho se convierte en el lado izquierdo, eso sí. El lado izquierdo que sería el B'Y, ¿verdad? Vamos, es el que está en la misma recta, ¿no? Sí, 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 sí. El que está en la misma recta, pero se refleja exactamente. Luego cogemos el AY y El todo Y con eso se me el convierte en IC. el CY, ¿verdad? Bien. Y por último, el El B AB prima C. Bueno, el AB con el B prima C, vamos. con el CB', ¿no? Vale. Entonces, vamos a buscar si hay algo que tengamos aquí en común. El AB Tenemos el AB, ¿verdad? y no encuentro más. Vale. Entonces, pero ¿qué elementos aparecen aquí? Ahí no entra, es el AB no está. Está Pero si está el el BXC, ¿verdad? BX, espera, el BX sí y pero el X, ah, sí, el XT, sí, sí. Vale, pues vamos a buscar una relación, es decir, ¿de aquí BX, qué XT sacamos entonces? está ahí el primero. Claro, pues, por lo tanto, si nosotros cogemos el BX con el CX o el XC, ¿no? Y eso lo multiplicamos con el CY, porque lo queremos arriba, ¿no? Entonces vamos a darle la Mm. vuelta, no pasa nada, le podemos dar la vuelta a todo esto, ¿verdad? Sin problema. Si cogemos entonces el CY entre el AY, Ujú. ¿esto a quién coincide? Si queremos buscar algo en común que se nos simplifique, ¿verdad? Vamos a coger el AB, ¿no? Sí, Porque el se queda BXCX es el AB CA'. con el CA'. Y el otro es el al revés, Y es el el otro, lado de como le hemos dado la abajo, vuelta para tenerlo igual que aquí, sería es CB prima AB. Entonces te exactamente. queda CB prima CA prima. Exactamente. Es decir, de momento se nos va y se nos cancelan estos dos y nos queda el C B' entre
el C A'. Venga, ya tenemos la mitad o 2/3 partes, ¿no? Ya tenemos toda esta parte de aquí, que es en realidad el CB', CA'. Bueno, pues vámonos ahora a los otros triángulos rectángulos, a los otros triángulos semejantes, ¿verdad? Es decir, si nos venimos aquí, vamos a pegar también, volvemos a borrar esta parte que no nos interesa y ahora, Los dos últimos queremos, ¿no? exactamente, borramos estos dos que no nos interesan y teníamos estos dos últimos de aquí. Pues si volvemos a aplicar tales, es decir, aplicando, O sea, realmente haciendo tales ya queda. aplicando tales de nuevo, ¿qué obtendríamos? Si Eh, cogemos en nuestro triángulo, ¿verdad? Que sería, me da igual cuál coloquemos arriba, cuál abajo. Es decir, si coges el AZ, Queda abajo, el ¿quién CA', tendríamos? ¿no? El AZ sería con el triángulo semejante, que es el Que A'C, es pues el sería el CA'. A'C, ¿verdad? Sí. Igual al siguiente sería el AP, Es el PA' o A'P, como se quiera ver. este sería el PA' o A', vamos a poner A'P, da igual, ¿no? Y por último, el ZP o PZ sería el PC, ¿no? O Sí, CP. Que nos vamos al segundo triángulo, ¿qué tendríamos? Si cogemos el BP o el BZ, ¿no? Por seguir el mismo orden, el BZ sí, el BZ con nos el daría con el B'C. B'C. Ujú. Luego tendríamos el BP Con el PB' o con B'P. el PB' o B'P, Y luego el CP con el PC. el, el, ¿cuál? O sea, es el El CP. ZP, ¿no? ZP, sí, eso. Vale, vale. Digo, he dicho C, sí, sí. Digo, ZP con. yo me raya digo porque no veía ningún C, digo a ver si me he equivocado yo ahora. No, no, El, fallo el mío. ZP con Con el el, PC. O el CP sí, o como lo que quieras poner. sí, CP, por ponerle igual, Y ¿no? ahí tenemos uno que es exactamente igual. Vale, uno que es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Y Hombre, estos son los... queremos el AZ Claro, y el fíjate, de ZB. antes que conocíamos ya teníamos la relación de BX, CX, CI, AI. Es decir, que aquí Sí, conocíamos, conocemos ya el BX, XC, lo voy a poner igual ya que arriba, por el CY entre el YA, que todo eso es igual a, habíamos dicho el CB' entre el CA', la prima. ¿verdad? Ajá. Luego, nosotros queremos obtener el AZZB, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a sacar cuánto vale ese AZZB. Es decir, si cojo el AZ entre el ZB, ¿qué nos quedaría? Claro, es que para conseguir AZ entre ZB he tenido que dividir estos dos en realidad, ¿no? Ujú. O sea que en realidad esto es lo mismo que hacer ¿quién? Es lo único que poner AZ, Se nos cambia de orden. El C. B'C, ¿verdad? Sí. Entre Y el la prima A'C, C. ¿verdad? O CA', ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Hombre, que si ahora lo Que multiplico, si lo multiplico aquí directamente, pero me queda al cuadrado. a ver si me mete la pata con la división. Va a ser eso. Tengo el. Vamos a hacerlo mejor así, ¿no? Es decir, cojo el AZ A prima entre C. el Entonces, A'C y luego el BC, y lo B prima divido C. entre el BZ entre el B'C.
Entonces ¿vale? queda AC, Eso es lo mismo que coger el ZP sí, entre CP y ZP, y ZP entre CP. que es 1. Exactamente, o sea que esto vale 1, ¿verdad? Ujú. Lo cual implica que AZ AZ entre partido, BC, este pasaría multiplicando, ¿verdad? Sería el A'C, ¿no? sí. Es lo mismo que este pasa multiplicando y luego el BZ pasa dividiendo y nos queda aquí el B'C, ¿verdad? Ahora sí lo tenemos bien, ¿no? Sí, sí, Exactamente. ahora sí. Y Entonces ahora ya entonces si ya te queda multiplicamos esta expresión por esta expresión, ¿qué tenemos? el 1. Exactamente, es decir, ya de aquí nos quitamos todo esto, fuera, fuera, fuera. Entonces, debemos llevarnos esto acá y acabamos de conocer esto de aquí. Pues finalmente, cuando cogemos el AZ entre el ZB, ahora viene toda esta parte que sería el BX entre el XC por el CI entre el IA. Esto nos queda, esta parte de aquí sería el A'C partido el B'C. Todo este producto de dos nos ha quedado el CB' entre el CA'. El orden no es exactamente igual porque la distancia es simétrica. Luego esto nos queda 1. 1. Y ya tenemos probado que si se cortan en ese punto, ¿verdad? Efectivamente, este producto vale 1. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver ahora qué ocurriría con el recíproco, ¿verdad? Bien. Ahora tenemos que probar la parte contraria. Es decir, partimos de que ese producto es 1. Entonces, ahora vamos a considerar la siguiente situación. Tendríamos nuestro triángulo, ¿verdad? A, B, C, igual con nuestros lados, y, y, y este. Entonces, una vez que tengo este triángulo, ya sabemos que este producto es 1, ¿verdad? Pero eso no significa que yo sepa que se cortan en un punto. Entonces vamos a coger, igual que antes, el punto X por aquí, ¿no? En el segmento BC, el punto Y por aquí y el punto Z por aquí, ¿vale? Obviamente que no sean ninguno de los tres vértices. Bueno, pues yo no sé si, o lo que yo sé realmente seguro, ¿verdad? Es que si cojo pareja de dos, eso seguro que se corta, ¿verdad? Es decir, el AX se va a cortar seguro con el BY en un punto, ¿no? Tenemos dos rectas. Entonces vamos a llamar, aquí lo llamamos P, ¿verdad? Pero podemos poner Q a nuestro punto, ¿verdad? Entonces, llamamos por un lado Q al punto de intersección de nuestro. O bien lo puedes poner con segmentos, pero estamos más acostumbrados a ponerlo con rectas, ¿no? La recta que pasa por BY, donde corta la recta que pasa por AX, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué ocurre? Este punto Q, para construirme dónde debería estar el correspondiente punto Z, ¿verdad? ¿Qué hacía? Unía el punto C con el Q, ¿no? Es decir, ahora nosotros lo que hacíamos antes era coger y decir, ah, pues une el punto Q con este, ¿no?
Y esto cortará aquí en otro punto. A ese punto vamos a llamarlo z'. Es decir, llamamos z' al punto de intersección de la recta que pasa por C y por Por Q, Q y con luego la lo corto recta con la AB. recta que pasa por A y B. Claro, a mí me encantaría que ocurriese el qué. Que C' sea igual a C. A Mm, Z, perdón. que Z' igual exactamente. a Z. El objetivo es El- probar que ese el- z' y el z son el mismo punto. Es decir, sí, queremos probar, estoy empeñado en llamarlo C, macho. queremos probar que z' es igual que el punto Z. Porque entonces tenemos garantía de que como el punto Q se ha obtenido como intersección de estos dos y el punto Q está en la recta que pasa por el C y este Z', si son iguales, el punto Q es el punto de intersección de los tres, ¿verdad? Claro, sí, sí. Entonces digo, venga, ¿qué más podemos hacer? La pregunta es, oye, ¿por qué este punto Q existe como intersección de estas dos rectas? Pues claro, ¿cuál es el único modo en que dos rectas no se corten? Que sean paralelas o Y que sean iguales. obviamente dos lados de un triángulo no pueden ser paralelos, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sabes entonces que el punto Z' está en el segmento AB? Porque para que ocurriese que el Z' estuviese fuera del segmento AB, ¿qué tenía que ocurrir con los puntos X y Y? Que tendría que estar también fuera del segmento correspondiente, ¿verdad? Que es el punto correspondiente. Que el X tendría que estar fuera del segmento CB, del lado, Sí, sí, o que el pero Y no veo estuviese la fuera. relación. Eso no puede ser, ¿verdad? Por lo tanto, el punto Q está siempre en el interior del ángulo que forman las rectas CB y CA, ¿verdad? Si ese ángulo, si ese punto está en el interior, la correspondiente recta está siempre en el interior también, ¿cierto? Y por lo tanto, el Z' está seguro en el segmento AB. No es que me pueda caer fuera como ocurre con algunos puntos del triángulo, ¿vale? Como con las alturas y demás. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues digo, porque si tiene, hemos hecho este triángulo, pero si uno dibujase, ah, no, es que he dibujado el triángulo así, ¿no? La altura, por ejemplo, cae fuera, ¿verdad? No cae dentro del segmento del lado del triángulo. Eso no puede ocurrir en nuestro caso porque el punto Q que estamos considerando está siempre en el ángulo que forman los dos lados correspondientes. Y por lo tanto, la recta está siempre en el interior de eso. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Venga. Lo único que podemos utilizar es qué ocurre con esta igualdad, ¿no? Entonces, realmente lo que sabemos es que con el Z' es con el que se da la igualdad, ¿verdad? No con el Z, ¿cierto? Es decir, si tú coges los puntos X, Y y Z', esos son tres puntos del triángulo que se cortan en un único punto y entonces puedes aplicar esa igualdad, ¿verdad? Es decir, nos venimos aquí y ahora si quitamos todo esto, como X, Y y Z' verifican, verifican las hipótesis, tenemos que... ¿Cuáles son esas hipótesis que verifican? Que X y Z' son puntos que cogemos de los lados, ¿verdad? No coinciden con los vértices y los tres segmentos correspondientes se cortan en un punto, ¿no? Entonces, ¿este producto cuánto vale? 1. Es decir, sabemos que el AZ' entre el Z'B por el Bx entre el XC por el CY entre el YA, eso vale 1, ¿verdad?
¿vale? Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces con el punto Z? Hombre, ¿hay algún modo de relacionar esto con el punto Z? Sí, porque yo sé que A, o sea, yo sé que AZ partido de ZB y todo eso es, pues el producto es igual a uno. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos relacionar nosotros qué ocurre con la distancia AZ o la AZ' y la Z'B? Si te fijas, aquí hay triángulos semejantes bastante claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando cogemos justamente los triángulos que tienen al Z' y los que tienen al Z? Que de aquí, ¿qué deducimos entonces? ¿Qué relación hay entre coger la distancia AZ y coger la distancia ZB? ¿Qué tendríamos? ¿Pero con qué lo estás relacionando? Tú puedes coger aquí el triángulo AZ'C, ¿verdad? Ujú. Puedes coger el triángulo BZ'C. Sí, Y eso luego lo puedes comparar con los triángulos AZC, BZC, ¿verdad? sí, Entonces, comparten estos lados en común, ¿verdad? Estos ángulos sí, que tenemos aquí sí. son semejantes y ¿qué aplicamos entonces? Tales. Por lo tanto, lo mismo es el AZ entre ZB que Ujú. el AZ' Con el entre Z prima B. el Z'B. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer nosotros también? Pues claro, Oh, eso no me garantiza que el punto Z sea el punto el mismo que el Z', ¿verdad? no, Pero dice, me refiero que no es tan fácil decir, entonces se verifica mi igualdad con el punto Z en lugar del Z', ¿verdad? Pero eso no es todavía garantía de que el Z sea el mismo que el Z'. ¿Qué relación hay entre las distancias del Z y el Z'? Observemos que si nosotros cogemos la distancia que hay del A al Z, eso es lo mismo que la distancia que hay del A al B y le resto la distancia que hay del Z al B, ¿verdad? Del B al Z, ¿no? ujú, El segmento AB es lo mismo que el AZ más el ZB. Pero también ocurre si lo hago con el Z', ¿no? Es sí, decir, del A al Z' es lo mismo que coger todo el segmento AB y restarle el Z'B, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? sí. Vale, entonces aquí tenemos una condición adicional sobre estos puntos. Es decir, vamos a jugar con esta información que tenemos aquí. Es decir, hemos obtenido entonces lo siguiente. Estas dos cosas son iguales. Y esto es igual, ¿verdad? De aquí, ¿qué podríamos estudiar nosotros entonces? Podemos sustituir arriba, ¿no? Y si sustituimos, ¿qué obtenemos? Que AB menos ZB, Claro, si cogemos, ¿lo quieres dejar todo con primas o sin primas? sin primas. Bueno, básicamente. Vale, entonces vamos a dejar el AZ entre el ZB, ¿verdad? Eso sería igual a el A', cogemos el AB menos Z'B y abajo ¿qué tendríamos? El AB menos, bueno, en vez de eso vamos a hacer otra cosa. Vamos a multiplicar en cruz mejor, que así nos sale todo más sencillo. ¿Y aquí qué tendríamos? Tendríamos que este AZ por el Z'B es lo mismo que el AZ' por el ZB, ¿verdad?
Sustituimos y ¿qué nos quedaría? ¿Me va a caber? No me va a caber aquí. Voy a poner... Intentar que quepa. El AZ sería el AB menos ZB. Todo eso por el Z', igual el AZ' sería el AB menos Z'B. Todo eso por el ZB, ¿verdad? ¿Qué nos queda aquí? Cuando multiplico AB por Z'B, pues tendría nuestro AB por el Z'B Es igual a AB sería igual al AB por por ZB. el ZB. Que eso quiere decir que C'B es Porque igual a luego ZB. aquí, luego me queda un menos ZB, Z' y aquí menos Z', ZB, ¿verdad? Se Sí me que se van. cancela. Y como la distancia entre A y B es distinta de 0, lo que tenemos es que el Z'B Es igual a ZB. es igual al ZB, ¿verdad? Pero eso si solo sí, Claro, ahora sí tenemos el mismo punto, ¿verdad? Antes, con esta distancia no era suficiente porque cambiaban los puntos. Pero de aquí sí puedo garantizar yo que Z'B es igual que ZB si y solo si el punto Z y el punto Z' como son. iguales. Y si los dos puntos son iguales, para el punto Z, X e Y se cumple que los segmentos correspondientes que nos hemos construido se cortan en un único punto, ¿verdad? ¿Cuál es ese único punto de corte? El Q que habíamos dibujado. ¿Vale? Y con eso ya lo tenemos completo.